Muy buenos días, feliz sábado. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta casa de adoración. Para mí es una alegría, un gozo poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes de la palabra de nuestro Dios. Yo tengo por costumbre que en el justo momento de predicar, encomendarme al Padre Celestial, así que si me pueden acompañar de rodillas, lo que no pueden quedarse ahí. Padre Celestial, en este momento, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, vamos a hablar de palabra sagrada porque proviene de ti, Señor. Tú inspiraste a estos hombres santos que se dejaron usar por ti, Señor. Y así pedimos en esta mañana, Señor, que en cada uno de los que estamos aquí, tu Santo Espíritu pueda impulsarnos y que nosotros le dejemos entrar en nuestra mente para prestar atención y ser bendecido y santificado por tu verdad. Porque tu palabra es verdad. Y nuestro Señor Jesús dice, santifícalo en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Por eso, Señor, te pedimos en esta hora que ponga en nosotros oídos atentos y corazones dispuestos. Bendice de manera muy, pero muy especial a las personas que nos están visitando en esta mañana. Que puedan salir de aquí con el gozo que es conocer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La temática durante este trimestre es la consagración. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que una persona que se esté consagrando al Señor pueda llamar sagrado a lo que Dios no ha llamado sagrado? No. Es como contradictorio. Yo me estoy consagrando a Dios, pero esto que Él dice que es sagrado, yo no creo que sea sagrado, pero me estoy consagrando a Dios. Como que es contradictorio. Igualmente, si Dios no dice que esto sea sagrado, y yo digo esto es sagrado y me estoy consagrando a Dios, es como contradictorio, ¿verdad que sí? Por eso esta mañana vamos a ver parte de ese tema, porque como la temática de este trimestre es la consagración, hay cosas que debemos saber que Dios no ha llamado sagrado, y que hay otras que Dios ha llamado sagrado. Entonces, esas que son sagradas, nosotros también tenemos que considerarlas sagradas, porque Él dice que es sagrado. Amén. Y aquellas cosas que Él no llama sagrado, también nosotros debemos decir que es común. Amén. Bien, nuestra cita bíblica de esta mañana se encuentra en Éxodo 31:13, donde nos dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Para qué cosa? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Amén. A ver si Chocolate me hace favor y baja un poquito aquí la luz, a ver si se puede ver mejor la pantalla. Dentro de las tres principales religiones abrahámicas, monoteístas, existen diferentes divisiones en cada una de ellas. Por ejemplo, dentro del judaísmo encontramos a los saduceos, encontramos a los fariseos, reformistas, ortodoxos, ultraortodoxos y más por ahí. Dentro del Islam ocurre lo mismo. Encontramos a los yihadistas, sunitas y otras denominaciones dentro del Islam. Y dentro del cristianismo, pues ni hablar. Adventistas, pentecostales, evangélicos, testigos de Jehová, luteranos, católicos y más de 3.000 denominaciones dentro del cristianismo. Ahora bien, en el judaísmo, no importa la denominación dentro del judaísmo, todas ellas creen que el séptimo día de la semana es el día sagrado. Dentro del Islam ocurre algo similar. Todos están de acuerdo, no importa si es sunita o si es yihadista, están de acuerdo en que el sexto día de la semana es el día sagrado. Sin embargo, dentro del cristianismo no hay un acuerdo. Unos dicen que el día sagrado es el séptimo día de la semana, el que llamamos sábado. Otros dicen no, es el primer día de la semana. Y otros dicen que no, que todos los días son sagrados. Y hay otros que se van más allá y dicen, no hay relevancia en día, lo que importa es que usted saque tiempo para Dios. Eso dentro del cristianismo. Y en esta mañana
vamos a ver una de esas posiciones dentro del cristianismo. Y es aquella que sostiene que el primer día de la semana es el día sagrado, es el día del Señor. Algunas cosas para aclarar antes de ir entrando. Cuando yo digo primer día de la semana, estoy hablando de lo que nosotros conocemos en español como domingo. Digo primer día porque en la Biblia los días de la semana no tienen nombre, sino que son nominados por números ordinarios. Primer día, segundo día, tercer día, hasta llegar al séptimo día. El séptimo día es la sección que, además de ser nominado por un número, también tiene un nombre: sábado. Es una palabra transliterada de la palabra hebrea Shabbat, que significa reposo o descanso. Y se le da ese nombre al séptimo día en alusión al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que fue pronunciado por el mismo Dios y escrito con su propio dedo. Le resalto esto para que vean qué tan sagrado es el asunto, que fue el mismo Dios quien lo habló y el pueblo lo escuchó directamente de Dios, y luego él mismo lo escribió en tablas de piedra. Y por eso se llama sábado, porque es un día de reposo. El sexto día también se le llama en muchas ocasiones día de preparación. ¿Preparación para qué? Para el sábado. Después, los demás días de la semana no tienen nombre en la Biblia. Así que cuando digo primer día, estoy hablando de ¿cuál día? Del domingo. Bien, estamos claros en esto. Hay algunas cosas que quiero explicarle antes de entrar de lleno a unas cuantas citas que vamos a ver. Génesis 1:5. Si usted quiere puede buscar en su Biblia, pero también aquí en la pantalla yo voy a proyectar las citas, así se le hace más fácil, porque a veces uno está buscando y cuando viene a ver ya está en otra cita, pero aquí están. El que guste buscar también tiene toda la libertad. Génesis 1:5 nos dice: Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. Esta es una versión hebrea en español que varía un poquito, porque aquí dice noche y en nuestra Biblia dice tarde. Esta es la versión en inglés. King James dice: God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. Y esta es la versión hebrea en hebreo. Dice: Vayikra Elohim laor yom, velahoshe kara el ala, vayehi ere vayehi boker yom echad. ¿Por qué le presento estas tres versiones? Para que entendamos algo. Si ustedes se dieron cuenta, aquí dice: así que hubo noche y hubo mañana un día. Si usted busca en su Biblia, no dice noche, dice ¿qué? Tarde. Aquí en inglés no dice ni tarde ni noche, dice evening. Si usted busca en un diccionario en inglés qué significa la palabra evening, le va a decir la última parte del día y la primera parte de la noche. Lo que nosotros llamaríamos ¿qué? Atardecer. Entonces, ¿cómo es? O es tarde, o es atardecer, o es noche. ¿Cómo sería? Porque presenté tres versiones. En la versión hebrea, la palabra que es traducida como atardecer, o noche, o tarde, es ere. Y ere, cuando usted lo busque en un diccionario hebreo, es traducido como atardecer. De hecho, en las versiones que tenemos, dice tarde, ¿verdad que sí? En su versión bíblica dice tarde. Cuando usted busca un diccionario en español, usted se va a sorprender que la palabra tarde significa o se refiere al atardecer. Socialmente y culturalmente, cuando decimos tarde, pensamos a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 3, hasta que se hace de noche. Pero cuando usted lo busca bien, profundamente, en español estoy hablando, la palabra tarde significa la última parte del día. O sea que no hay ninguna contradicción. Y usted dirá: hermano, por entonces aquí hay como una contradicción. Que hubo la noche y hubo la mañana y fue un día. Y no es
primero la mañana, la tarde, la noche, la madrugada y así. Según el ser humano, ha instituido de que un día empieza ¿cuándo? A la medianoche. Pero según Dios, empieza ¿cuándo? Al atardecer. Y con esto yo no estoy diciendo que a la medianoche sea pecado, que sea malo, ni que sea bueno. Simplemente estoy diciendo que eso es de ser humano. Lo que Dios estableció como punto de partida para un día es el atardecer. Amén. Y tiene lógica, porque cuando Dios creó el mundo estaba todo en tiniebla y dijo Dios, hágase ¿qué? La luz. ¿Qué estuvo primero, la oscuridad o la luz? La oscuridad y después la luz. Sí, por eso la expresión dice, fue un atardecer, fue un amanecer, que de hecho la palabra ahí traducida mañana, en hebreo es boker, que significa amanecer. Atardeció, amaneció, se completó el día. Cuando vuelve a atardecer, otra vez empieza un día. Presten mucha atención a esto para que puedan entender lo que vamos a desarrollar esta mañana. Por eso lo dice en manera de introducción. Vamos a ver algunos ejemplos que presenta la Biblia donde nos enseña que de verdad Dios instituyó que el inicio de un día es el atardecer. De hecho, si usted va a Jerusalén, los judíos lo computan así. Los musulmanes también. Para los musulmanes los días empiezan al atardecer. Y en Babilonia, que por cierto estamos hablando de Babilonia simbólica, pero en la Babilonia literal también computaban, antiguamente decían que cuando amanecía empezaba un día, y luego lo cambiaron y dijeron no, es cuando atardece que empieza un día. En Levítico 22, 6, 7 dice, la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde. Y ya hemos explicado que tarde se refiere a ¿qué? Atardecer. Y fíjense que el mismo contexto lo dice, porque en el versículo 7 sigue diciendo, cuando el sol se pusiere, será limpio. Si ustedes se dan cuenta y leen el contexto, esa cita, se van a dar cuenta que es así, que la tarde se refiere a la puesta del sol. Y aquí Nehemías nos da más indicaciones de que los días empiezan con la puesta del sol. Dice, entonces ordené que tan pronto como las sombras de la tarde, o sea, cuando se está oscureciendo, anunciara el comienzo del sábado. Fíjense que él dice que la sombra de la tarde, cuando va oscureciendo, es lo que inicia o indica que va a empezar un día. Y en este caso, el sábado. Bien, ahora sí vamos a empezar, o vamos a entrar de lleno. Eso fue la introducción para que entendamos lo que vamos a ver. Vamos a ver 8 citas bíblicas. ¿Cuántas? 8 citas bíblicas donde se menciona la palabra o la expresión primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Dijimos el domingo. Si realmente el domingo es un día sagrado, tiene que decirlo en una de esas 8 citas. ¿Sí o no? Tiene que decirlo. Porque si en la Biblia solamente hay 8 citas que mencionan primer día de la semana, en una de ellas, aunque sea de manera indirecta, tiene que decir que es un día sagrado. Vamos a ver esas citas para ver si dice que es un día sagrado. Si lo dice, nos vemos mañana aquí. Voy a empezar con esta. Esta no es la primera cita, esto es simplemente para el contexto. Las mujeres que habían venido con él de Galilea también le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo de Jesús. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes. ¿Y qué cosa? Reposaron el domingo, el sábado, conforme a la tradición, conforme a la costumbre, conforme a lo que decía la iglesia, conforme al mandamiento. ¿El mandamiento de quién? De Dios. Y estas son las mujeres, hermanos, presten atención a esto. Estamos hablando que las seguidoras de Cristo están viendo a su maestro que lo están colocando en el sepulcro. Hay que embalsamarlo, como decimos en español, pero ellas tienen que irse a descansar porque es sábado. O sea, el hecho de que el mismo Jesús, su maestro de ahí, eso no hizo que ellas
profanaran el sábado y fueran a la tumba e hicieran lo que fueran a hacer, sino que reposaron conforme al mandamiento. Y ese mandamiento es el mandamiento de Jesús. ¿Amén? Bien, esta es la primera cita. Son 8, ¿verdad? Primera cita. Pasado el día de reposo, en algunas Biblias dice sábado, o en otras tiene un asterisco o una nota de pie de página que dice aquí equivale a sábado, porque yo les dije que la palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que significa reposo. Así que cuando ustedes vean día de reposo, significa sábado, el séptimo día de la semana. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, fíjense la expresión, primer día de la semana, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, ¿para qué? A ver el sepulcro. Primera cita. Cuando pasó el sábado o el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, fíjense de nuevo la expresión, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Otra más, Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y aquí voy a hacer una pausa. En alguna de estas citas que hemos leído, dice que el domingo es sagrado. Ok, estamos claros entonces. Voy a hacer un resumen un poco más o menos cronológico. Yo les invito a que en sus casas ustedes lean los últimos capítulos de los 4 evangelios. Si ustedes notaron, yo mezclé todos los evangelios para ver qué decían cada uno de ellos. La historia es esta. Jueves por la noche. ¿A qué hora empieza un día? No, ¿cuándo empieza un día? Al atardecer. O sea que jueves en la noche, ¿qué día es? Viernes. Jueves en la noche o las primeras horas del viernes, Jesús tiene la Santa Cena con sus discípulos. Y ya sabemos lo que pasó durante toda esa madrugada, que van, Judas lo traiciona, lo llevan, lo enjuician, y a las 9 de la mañana, Cristo es crucificado. A las 3 de la tarde, Cristo expira, muere. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús porque está, dice el verso, léanlo en su casa, porque está para empezar el sábado. Y usted dirá, pero si son las 3 de la tarde, ¿cómo que va a empezar el sábado? Para ese tiempo y esa latitud geográfica, la puesta del sol se daba a las 6:30 de la tarde. O sea, si usted cuenta que él murió a las 3, ¿cuántas horas quedan para usted prepararse a recibir el sábado? 4, 5, 6. Le quedan 3 horas. Entonces imagínense usted bajar el cadáver, limpiarlo, envolverlo, llevarlo al sepulcro, poner la piedra, ir a su casa, bañarse y prepararse para recibir el sábado. O sea, queda poco tiempo. Y estamos diciendo que Cristo murió a las 3, no que pidieron el cuerpo a las 3. Después que él murió, fueron. Y recuerden que allá no había Uber, ni carro, ni Rita, era a pie. Por eso él dice, vamos a bajarlo porque va a empezar el sábado. Y ya vimos, como iniciamos, las mujeres van para ver dónde es que lo van a colocar. Preparan las especies aromáticas porque no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya va a empezar el sábado, no da tiempo.
van a tener que embalsamarlo, que esa era una costumbre que se hacía cuando pase el sábado. Entonces vemos luego las citas que nos dicen qué ocurrió. En la madrugada, los ángeles se aparecen, remueven la piedra, los soldados son testigos de lo que está ocurriendo. ¿Y qué hacen los soldados? Van a donde los principales sacerdotes para decirles lo que estaba ocurriendo. Pero a lo que ellos van, entonces llega María Magdalena, como decía el texto, muy de mañana, siendo aún oscuro, y vio la piedra que estaba removida. María dice: wow, se robaron el cuerpo de Jesús. María se va para contárselo a los discípulos. Pero a lo que María se va, llegan las demás mujeres. Y a esas mujeres, cuando llegan, lo mismo, ven que la piedra que sellaba la entrada al sepulcro está removida, y los ángeles le aparecen a las mujeres y le dicen que ha resucitado. Vayan a sus discípulos y díganle. Las mujeres se van. A lo que las mujeres se van, vuelve María con Pedro y Juan. Pedro entra al sepulcro y ve que evidentemente se llevaron el cuerpo de Jesús. Pedro y Juan se van, pero María se queda llorando. Y ahí le aparece Jesús. Por eso dice que se le apareció María Magdalena primero a ella. Después de ahí llegamos a esta cita que dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, estaban reunidos en lo que conocemos como el aposento alto. El aposento alto era un local donde Jesús tuvo la última cena con ellos. Y estaban reunidos con las puertas abiertas de par en par, como estamos aquí. No, cerradas, porque habían matado a Jesús y ellos temían de que los próximos fueran ¿quiénes? Ellos. Ahora bien, desde que María vio a Jesús hasta este momento, que es la noche, dice ahí, transcurrieron otras cosas que nos van a ayudar a entender este versículo. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis en este versículo? Porque este es uno de los principales versículos que se usa dentro del cristianismo para decir: tú ves que estaban reunidos un domingo y dicen que por eso hay que guardar el domingo y que el domingo es el día del Señor. Pero vamos a ver algo que nos va a sorprender a todos los que estamos aquí. Lucas nos dice lo siguiente: y he aquí, dos de ellos, dos seguidores de Jesús, iban el mismo día. ¿Cuál día? El domingo de resurrección. Iban el mismo día a una aldea, a un campo, a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿A cuántos estadios? 60. Nosotros usamos mucho eso y no entendemos, pero 60 estadios son de 10 a 12 kilómetros. O sea que desde Jerusalén hasta Emaús hay de 10 a 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Llegaron a la aldea a donde iban y Jesús se hizo como que iba más lejos. Vamos a decir que yo soy Jesús, voy caminando, ya llegamos al lugar y digo: bueno, pasen buena noche, y me voy. Pero ellos le insistieron a Jesús lo siguiente: mas ellos le obligaron o le invitaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros. ¿Por qué razón dice ahí? Porque se hace tarde y el día ¿a qué? Declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Jesús va acompañando a estos seguidores que van chasqueados, van tristes desde Jerusalén a Emaús, y van hablando de Jesús. Murió y ahí quedó. Pero Jesús, que ellos no lo reconocen en el camino, que por cierto, cuando usted lee el texto, van caminando. A caminar, ¿cuántos kilómetros yo dije? De 10 a 12 kilómetros caminando. Caminando, y Jesús le va hablando desde Moisés y los profetas, explicándole
acerca del Mesías y que eso tenía que ocurrir. ¿A qué hora? Bueno, eso quizás usted no lo recuerda, pero ¿cuándo empieza un día? Dijimos, al atardecer. ¿Y recuerdan ustedes a qué hora yo dije que se ponía el sol para ese tiempo? A las 6:30. Si aquí dice que se hace tarde y el día ha declinado, ¿qué hora era entonces? Vamos a decirle casi las 7. Porque eso se entiende, con eso declinado, que ya pasó el día. 6:30, vamos a ponerle 6:30 de la tarde, ¿te parece? Porque estamos haciendo un estimado. 6:30 de la tarde llegaron a Emaús, ya era oscuro, ya había pasado el día. Por cierto, ¿cuál día había pasado? No. El domingo. Recuerden que esta historia narra el domingo de resurrección, que ellos van regresando y Jesús hablando. Entonces, ¿cuál día fue el que terminó? ¿Cuál día terminó? El domingo. El domingo. ¿Y entonces estaba empezando qué día? El sábado. El lunes. Yo voy a repetir porque veo como que están un poco confundidos. Esto siempre ocurre, cada vez que digo esto se confunde por eso. Ellos van caminando el domingo de la resurrección, pero cuando llegan a Emaús ya atardece. O sea que el domingo terminó. ¿Qué día empieza entonces? El lunes. Bien. Fíjense en esto. Por cierto, no olviden esta frase que dice que lo reconocieron al partir el pan. Eso es una santa cena que él tiene ahí. ¿Es una santa cena o una cena común? Una cena común porque ellos ni siquiera sabían que era Jesús. Pero oigan la frase que utiliza, partir el pan, no olviden eso. Sigue diciendo Lucas, y levantándose en la misma hora, o sea, cuando reconocieron que ese era Jesús, se levantaron en ese momento y volvieron a Jerusalén. ¿A cuántos kilómetros estaba Jerusalén? O sea que otra vez para atrás. A caminar otra vez de 10 a 12 kilómetros. ¿Ustedes saben qué tiempo se toma caminar 12 kilómetros? A pasos de maratón, o sea, de 1,5 metros, caminando así, 2 horas y 15 minutos. Si llegaron cuando había atardecido, que dijimos que eran las 6:30 de la noche, ¿a qué hora llegaron? A Jerusalén. Calcule, de 6:30 a 7:30 hay 1 hora, de 7:30 a 8:30 van 2 horas, y media hora más, ¿a qué hora llegaron? Como a las 9 de la noche. ¿Era el primer día de la semana o ya había pasado el primer día de la semana? Ya había pasado. Fíjense cómo sigue el contexto. Y hallaron a los 11 apóstoles, recuerden que Judas se quitó la vida, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban, o sea, los de Emaús que llegaron a Jerusalén, les contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos están hablando, ocurren 2 cosas. Hay un detallito ahí, la Biblia no se contradice. ¿Cuántos apóstoles habían ahí? 11. Pero usted sabe la historia que dice que Tomás no estaba cuando Jesús apareció. ¿Y por qué dice 11 y que Tomás no lo vio? Pues lógicamente que Tomás tuvo que salir antes que él llegara. Estuvo presente Tomás cuando llegaron a Emaús y luego se fue y luego apareció Jesús. Cuando apareció Jesús, Tomás no estaba ahí. Pero fíjense entonces que dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esta es la misma narración de Juan, lo único que Lucas da más detalle. Ahora usted dirá, hermano, ¿a qué usted quiere llegar? Primera pregunta. ¿A qué hora, o más bien, qué día llegaron los de Emaús a Jerusalén? ¿El domingo o las primeras horas del lunes? ¿Qué día se le apareció Jesús entonces a todos? ¿El domingo
o las primeras horas del lunes? Las primeras horas del lunes. O sea que ni siquiera se está hablando aquí del domingo. Para usar esta cita y decir, fíjate que están reunidos en honor del Señor y que el Señor se le apareció en el domingo. Ni siquiera es domingo, mis hermanos. Estamos hablando de las primeras horas del lunes. Yo no conozco iglesias que santifiquen el lunes hasta ahora. Y ojalá que no. ¿Estuvo claro eso? Yo sé que un poco por el asunto que nosotros no llevamos esos días de esa manera. Bien, esta es la otra cita. Bueno, no, esta es la narración que le mencionaba, que Tomás no estaba. Y dice aquí, fíjense que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Pero fíjense que dice ¿cuántos días? 8 días después. ¿Cuándo son 8 días después? ¿Qué día cae? ¿Qué día cae? Puede caer martes o puede caer lunes, dependiendo si usted cuenta el mismo día. Pero una cosa es segura, no fue domingo. No fue domingo. Penúltima cita que habla del domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermano, y aquí entonces, aquí dice que la ofrenda se recogía el primer día de la semana. Y entonces, pues entonces se reunían en la iglesia y cuando llegaba el momento recogían la ofrenda. Podría entenderse así, ¿verdad que sí? Primero, recuerden que los cristianos eran perseguidos. Si usted cree que para ese tiempo se congregaban como estamos aquí tranquilos, olvídese de eso. Voy para allá también. Ese es uno. Ellos se reunían ¿dónde? En el templo y en las casas y sobre todo en el aposento alto, no una congregación así como nosotros. Y llegó el momento de la ofrenda. Vamos a tomar la ofrenda. Y Pablo dice que la recojan porque va a venir. Hermano, allá atrás, por favor, la cámara me la está tapando. Gracias. Estamos grabando y lo vamos a presentar en YouTube estos videos. Eso es uno. No había templo para recoger ofrenda. Lo otro es lo que dice nuestra hermana. De hecho, en la versión griega, la palabra aparte, pargeoto, en griego, significa en su posesión, en su casa. De hecho, no sé si alguien tiene aquí la Reina Valera antigua, porque la Reina Valera antigua dice en su casa. Cada uno de vosotros aparte algo en su casa, no en la iglesia. No estamos hablando aquí de que se están recogiendo ofrendas en la iglesia. Se está diciendo que en su casa cada uno de ustedes aparte algo. Así que aquí no se está hablando de un culto en domingo. Y de hecho, cuando dice primer día de la semana, ni siquiera, yo no voy a entrar en detalle de eso, pero tampoco en la versión original dice primer día de la semana, dice primero de los sábados. Eso ya es otro tema. Pero la idea es que vemos aquí que eso no era. De hecho, Juan Crisóstomo, conocido dentro de la Iglesia Católica como padre de la Iglesia griega, haciendo un comentario bíblico respecto a esta cita, él dice primero que eso no es en la iglesia. Y segundo, él dice que para ese tiempo la costumbre que se hacía era que en su casa había una caja, o como decimos, un cajón, y en la hora o en la oración vespertina, o sea en la tarde, se colocaba algo en la caja. Y luego que la caja estaba llena, se mandaba para Santo Domingo. No, bueno, se llevaba o ya estaba lista para cuando fueran a ser tomadas. Última cita que dice acerca del primer día de la semana. Una pregunta, no quiero que se me duerma. Hasta este momento, ¿hay alguna cita que aunque sea de manera indirecta, así como casi dice que el primer día de la semana, domingo, es sagrado? No.
Dice aquí que el domingo es el día del Señor. No. Usted puede leerlo, lo hemos leído, y esto no está rebuscado. No lo dice, ni siquiera insinúa eso. Y esta es la última cita. Si aquí lo dice, nos vemos mañana. Yo soy el primero que voy a llegar aquí, no sé a qué hora se va a empezar el culto, pero si aquí lo dice, yo llego aquí. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Recuerdan esa expresión? ¿Cuándo la vimos? Cuando los de Emaús llegaron a Emaús y dijeron, lo reconocimos al partir el pan. Y dijimos que no era una santa cena. Así que aquí no necesariamente se está hablando de que tiene una santa cena. Sigo. Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día y alargó el discurso hasta la medianoche. Bien. Aquí usted dirá, bueno hermano, es domingo y están teniendo la Santa Cena, pues quizá entonces sí. Yo le voy a decir dos cosas. Primero, la expresión partir el pan no necesariamente se aplica a la Santa Cena. Se puede usar para la Santa Cena, porque la Santa Cena era eso, partir el pan. Segundo, si el hecho de que, porque aquí dice partir el pan, está indicado que es un día sagrado, entonces nosotros tenemos que guardar el viernes. Porque la Santa Cena fue instituida ¿cuándo? El viernes. Entonces, el hecho de que dice partir el pan no es indicativo de que se está hablando de que es un día sagrado. De hecho, cuando usted lee en el libro de Hechos, el evangelista Lucas dice que todos los días se reunían a partir el pan. Ahora sí, tiene razón lo que dicen que todos los días son sagrados. Si tomamos en cuenta eso. Sinceramente, hagamos la pregunta. Ya no hay más cita. Dice alguno que el domingo es sagrado. Dice alguna de las que leímos que es un día santo. Dice alguna de ellas que es el día del Señor. O que los apóstoles enseñaban a los gentiles, a los nuevos conversos, que el domingo es el día del Señor en honor de la resurrección de Cristo. ¿Lo dice? No lo escucho ustedes. Parece que ustedes dicen que sí. No lo dice. Y la idea de esta predicación no es criticar ni juzgar a ninguna denominación que considera que el domingo es del Señor. Esa no es mi intención para nada. Yo le dije desde el comienzo que la temática de este trimestre es consagración. Pero si usted dice que el domingo es sagrado cuando Dios no lo ha llamado sagrado, entonces usted tiene que revisarse. E igualmente, si usted dice, yo me estoy consagrando al Señor, pero digo que el sábado no es sagrado, tiene que revisarse, porque es contradictorio. Vamos a ver algunas citas, ya no bíblicas, sino de las denominaciones protestantes primero, que dicen que el domingo es el día del Señor. En azul, o más bien al pie de página, de cada cita, dice de dónde o dónde usted puede encontrar esa cita, para que no vaya a decir, bueno, eso se lo inventó el hermano, eso es un cuento. No, usted busque esa cita y se va a dar cuenta. Iglesia Libre Luterana dice, como no se pudo producir un solo lugar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que testifican que el Señor mismo o los apóstoles ordenaron una transferencia del sábado al domingo, entonces no era fácil contestar la pregunta, ¿quién ha transferido el sábado y quién tiene la autoridad para hacerlo? Oye, como dice, que como no hay lugar en las Escrituras, se le hizo difícil contestar, ¿cómo pasaron del sábado al domingo? Iglesia Episcopal Protestante, el día ahora ha cambiado del séptimo al primer día, pero como no encontramos con alguna dirección bíblica para tal cambio, concluimos que fue hecho por la autoridad de la iglesia. Iglesia Bautista, las Escrituras no le llaman en ningún lugar el primer día de la semana el sábado, o sea, Shabbat o Día del Señor. No hay autoridad bíblica para hacerlo, ni por supuesto alguna obligación bíblica. La iglesia presbiteriana, no hay ni una palabra
ni siquiera insinuación en el Nuevo Testamento sobre la abstinencia del trabajo el domingo. La observancia del miércoles de ceniza tiene su fundación sobre la misma base que la observación del domingo. En otras palabras, donde usted encuentra en la Biblia que hay que un miércoles de ceniza, ahí mismo usted encuentra el domingo. ¿Dónde? Ni siquiera en la portada. Dentro del descanso dominical no entra la ley divina. Iglesia anglicana. ¿Y en dónde se nos dice en las escrituras que hemos de guardar el primer día de la semana? Se nos exige que guardemos el séptimo, pero en ningún lugar se nos exige la observancia del primer día. Esa fue la iglesia anglicana. Iglesia congregacionalistas, y no se preocupe que no voy a mencionar a 3.000 denominaciones, son algunas. Está muy claro que por muy rígido o consagrado, mira la palabra consagrado, que pasemos el domingo, no estamos guardando el sábado. El sábado fue fundado sobre un mandamiento específico y ¿qué? Divino. No podemos encontrar un mandamiento específico del domingo. No hay una sola línea en el Nuevo Testamento que sugiere que incurrimos alguna pena por violar la supuesta santidad del domingo. Eso fue la iglesia congregacionalista o los congregacionalistas. Iglesia discípulos de Cristo. No hay autoridad bíblica designando el primer día como el día del Señor. Los metodistas. Es verdad que no hay un mandato positivo para el bautismo infantil. La Biblia enseña que hay que bautizar a los abuelitos, hay que bautizarlos. No. Mucho, ni tampoco hay para guardar santo el primer día de la semana. Así como la Biblia no enseña que hay que bautizar a los infantes, tampoco enseña, dice aquí, que el primer día de la semana sea santo. Muchos creen, oiga que dice aquí, muchos creen que Cristo cambió el sábado, pero de sus propias palabras, o sea, la palabra misma de Jesús, vemos que no vino con ese propósito. Aquellos que creen que Jesús cambió el sábado, lo basan en ¿qué? En una suposición. Que ellos suponen, que ellos creen, que ellos opinan. Esta cita viene siendo como de un puente, porque lo que he mencionado hasta ahora es de los protestantes. Y esta es la cita puente. Vamos a cruzar ahora hacia la iglesia romana. Dice la iglesia romana: nosotros, los católicos, quiero hacer una pausa, sé que hay visita en medio nuestro, repito, yo no estoy buscando a nadie, no quiero que se sientan mal, esa no es la intención mía, y Dios sabe que así, es dar a conocer la verdad, porque la verdad os hará libre. Amén. Así que por favor, visita, no se me sientan mal, que después están diciendo, yo no vuelvo por allá, atacando a las iglesias. No, yo no estoy atacando a la iglesia, le estoy diciendo la verdad. Y le estoy revelando el engaño que el diablo ha usado en las diferentes religiones que lamentablemente se han dejado usar. Todas las religiones, hermano, te debo seguir. Todas las denominaciones hay hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Hay hijos de Dios. Amén. Que aman la verdad y que cuando la conocen, la abrazan y la siguen. Amén. Así que no se sienta mal, no estoy juzgando a ninguna de las personas que pertenecen a alguna de estas denominaciones. Nosotros los católicos entonces tenemos precisamente la misma autoridad para santificar el domingo en vez del sábado, como también tenemos para cada otro artículo de nuestra fe. Es decir, la autoridad de la iglesia. Mientras que ustedes, ahora miren aquí el reproche que le hace la iglesia católica a los protestantes. Mientras que ustedes, los protestantes, realmente no tienen ninguna autoridad, pues no hay autoridad para ello en la Biblia de que diga que hay que santificar el domingo, y ustedes no permiten que pueda haber otra autoridad, entonces están equivocados. En otras palabras, dentro del protestantismo hay un eslogan que dice que solo la Biblia, pero la Biblia no enseña que hay que santificar el domingo. Entonces, como los protestantes dicen, no, es la Biblia y yo no me llevo más nada, lo que diga la Biblia. Entonces la iglesia católica está diciendo, pues yo no entiendo de dónde tú sacas que hay que guardar el domingo, si tú dices que solamente la Biblia. Tanto ustedes como nosotros seguimos las tradiciones
tradiciones en este asunto. Pero nosotros, los católicos, la seguimos creyendo que son parte de la palabra de Dios. Y que la Iglesia Católica ha sido divinamente nombrada guardián e intérprete. Ustedes, los protestantes, siguen a la Iglesia Católica, a la misma vez denunciándola como una guía falible y falsa, que a menudo ha invalidado el mandamiento de Dios por la tradición. Es un reproche bien grande. Oh, ustedes protestantes, la Biblia es solamente la Biblia, igual en el domingo, y en la Biblia no dice, I'm sorry, pero ustedes están siguiendo lo mismo que nosotros. Lo único que nosotros consideramos que la tradición es divina, ustedes lo hacen por otra cosa. Eso le está diciendo. El domingo, ahora vamos a entrar con la cita propiamente de la Iglesia Católica Romana. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia, oigan esta parte, que esto la Iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. ¿De cuál hecho? De que tiene autoridad por encima de la Biblia. Oiga, yo también grifo. Y ahí está donde usted puede conseguir esa cita, porque es prácticamente casi una revista donde hay un sacerdote explicando de eso. El domingo es puramente una creación de la Iglesia Católica. Lo que está en azul, ustedes pueden ver al final, es de donde yo saco esa cita. Yo no voy a leer todas esas revistas porque nos iríamos el otro sábado. La Biblia dice, acuérdate de santificar el día de reposo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino yo anulo el día sábado y te mando a guardar el primer día de la semana. Y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica, escrito por el padre o el sacerdote Enright, en un libro que escribió que se llama Historia del Sábado, página 802. Busque el libro y léalo, y usted dirá, bueno, el hermano no se lo inventó o se lo inventó. La Iglesia Católica, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. En el Catecismo de la Conversión de la Doctrina Católica dice, ¿cuál es el día de reposo? Contesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque Jesucristo y los apóstoles en el Evangelio de Juan dicen, ¿eso es lo que dicen? Porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea, que se efectuó en el año 364 y 65, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. El domingo es una institución católica y su pretensión de cumplimiento puede ser defendida únicamente en principios católicos. De principio a fin de las Sagradas Escrituras, no hay un solo pasaje que justifique la transferencia de la adoración pública semanal del séptimo día al primer día de la semana. Esto fue escrito por la Impresa Católica en Sydney, Australia, en agosto de 1900. Todo lo que yo he estado leyendo son artículos que fueron escritos por esas denominaciones. Esto no fueron adventistas escribiendo un artículo para atacar a la otra iglesia. Por eso les puse la cita, para que ustedes se den cuenta que son las mismas iglesias que reconocen que ellas son las que cambiaron y que tienen tanta autoridad que están por encima de la Biblia. No es cada cristiano obligado a santificar el domingo y abstenerse en ese día de trabajo servil innecesario. No es el cumplimiento de esta ley entre los más destacados de nuestros deberes sagrados. Es el cardenal James Gibbons. Sigue diciendo, pero usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Cardenal James Gibbons, en La Fe de Nuestros Padres, la edición de 1917, en la página 72 y 73.
es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que guardan el domingo, que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan el domingo observan un mandamiento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible. ¿Saben qué es infalible? Que no se equivoca. La autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. ¿Por qué razón? Porque no está en la Biblia. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Y voy a aclarar: Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942. Por si acaso dice, eso es un adventista que digo para la... No. La Iglesia Católica dice, los únicos coherentes son adventistas. ¿Por qué? Porque nosotros como protestantes decimos que nos llevamos de la Biblia. Y la Biblia dice que hay que guardar ¿qué día? El sábado. Por eso ella dice, ellos son los únicos coherentes. Porque los demás dicen solamente la Biblia y guardan el domingo cuando no está en la Biblia. Dios habló y dijo, acuérdate del sábado para consagrarlo. El séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. Escrito por Jehová Dios, creador del cielo, de la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ello. Monte Sinaí, Éxodo 28. La Iglesia Católica dice, por mi poder divino yo anulo el día sábado y te mando a guardar el primer día de la semana. Escrito por el reverendísimo padre Enright del colegio Redentral de Kansas City en Historia del Sábado, página 802. Fíjense ese contraste, que mientras la Biblia dice acuérdate del sábado, aquí dice yo anulo el sábado. Aquí dice el séptimo día es el reposo consagrado al Señor tu Dios, aquí dice te mando a guardar el primer día de la semana. Este tema me hace temblar, mis hermanos. Y yo espero que la visita la haga temblar también. Y en realidad, ¿cuántos siglos de confusión hemos vivido? Sí, muchos siglos de confusión, de oscuridad espiritual, simplemente por esto. Porque si usted agarra su Biblia, se arrodilla, Señor, háblame a través de tu palabra, yo le aseguro a usted que Dios le va a hablar. Porque si usted que es madre y que es padre, su hijo le pide algo que va conforme a su voluntad, ¿usted se lo da o no se lo da? Claro que sí. Papi, enséñame a leer. Papi, enséñame a escribir. No, yo no tengo tiempo. Eso no lo vamos a hacer. No, ven mi hijo. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Amén. Si de sincero corazón queremos conocer la voluntad de Dios para hacerla, no solamente para tener información, porque si usted se vuelve un científico bíblico de mucha información y no la cumple, no está de nada, porque el diablo es perfecto. Es más, el diablo se la sabe de memoria. Le dice versículo por versículo qué es lo que dice. Literalmente, textualmente. Él no tiene que buscar, que espérate, déjame buscar, no, se la dice de memoria. Por eso, mis hermanos y amigos de esta mañana, el tema de hoy es para tres cosas. Para que aquellas personas que están consagradas sigan consagrándose más. Y para aquellas personas que no conocían de estas verdades, ahora puedan tomar una decisión. No es fácil, porque cuando usted vive acostumbrado a un sistema y luego tener que romperlo, donde viene la familia, que si los amigos, y tú te volviste loco y te hicieron un lavado de cabeza, no vayas a esa iglesia. ¿Y qué fue lo que te dijeron, mi hija? Si le dicen eso, usted le dice, me hablaron de la palabra de Dios, me hablaron de Jesucristo, que es el Señor del sábado, mientras que vimos quién es el Señor del domingo. Les deseo a cada uno de ustedes un santo y feliz sábado.